Bienvenido a Conexión. Buenas tardes, Buenas tardes. doña Kenia y David. Siempre, desde hace mucho, desde que tuve uso de razón, saludo a las damas primero. Así es. Sí. Gracias. Pero ahora Estamos de tiene acuerdo. más importancia para evitarme una demanda por asunto de género. Así y un saludo también a todos los amigos televidentes. Mire, ese comentario previo a mi entrada al programa, muy interesante el enfoque que ustedes le dan, pero pienso que se quedaron un chin corto en algunas cosas. Sí. Ay, David. Sí, en el sentido de que el responsable directo de todo lo que está pasando en términos de la seguridad ciudadana es el presidente de la República, él es el director de O sea la que le echamos orquesta. la cuava a Faride, pero es el presidente. El El presidente de la República, pues ¿quién es el que pone los funcionarios? Es el presidente, de la República. Sí, Y si exacto. un funcionario, usted tiene una empresa y no le está trabajando bien, ¿qué usted hace? No quitarlo. Lo Lo quitarlo. quita seguido. Sí, sí. Además, en tiempo atrás, el presidente, de una manera indirecta, con un joven delincuente que había en Cambita, pues Sí, sí. dio unas declaraciones que no se corresponden con De un estadista. primer mandatario. Y lo lamentable de este gobierno es que en todos los aspectos, en todos los estamentos de la vida nacional, este es un gobierno prácticamente que ha fracasado. Y lamentablemente también escuché usted diciendo, bueno, de la reunión con los ministros para el asunto del presupuesto del año que viene. Mire, este pueblo, primero con lo de la criminalidad, está indignado, porque permanentemente el gobierno, a través de sus instituciones, vive dando cifras que no se corresponden con la realidad. La verdad es que el pueblo está angustiado, el pueblo tiene miedo de salir a la calle. Sí. Eso es así. Sale con mucha medida de seguridad que toma para evitar de ser atracado, asaltado, en fin. Pero ya uno está que Pero no aquí, sabe. aquí fíjese que ya hemos pasado a otro nivel, hemos pasado a un nivel donde quien está llamado a establecer el orden, a poner A el orden, protegernos. a proteger a los ciudadanos, es quien está cometiendo unos hechos bochornosos y abominables, que la sociedad, como le digo, tiene una indignación colectiva por Sí, esa situación. sí. Y vemos, don Héctor Acosta, vemos no solo a los rasos, a los cabos, también vemos coroneles dándole galletas a mujeres, echándole gas pimienta, Sí. abusando de una población realmente que está desprotegida, lamentablemente. Totalmente, vamos a decir, imperdonable lo que está pasando. Sí, en pero ese aspecto. si nos metemos en ese tema, no terminamos hoy porque Por y hay supuesto. que hablar sobre la alimentación de nuestro país, esos diferentes rubros. ¿Qué diagnóstico podría usted como experto en la materia darle a lo que está pasando en el país en la actualidad con relación a nuestra a nuestra agricultura realmente? Sí, bueno, como le dije al principio, en realidad uno no quisiera decirlo de esa manera, porque es muy triste, muy lamentable, pero tenemos un gobierno encabezado por el presidente Abinader que ha prácticamente fracasado en todos los aspectos de su gestión como presidente de la República. Usted coge todos los sectores de la sociedad y usted ve que el presidente ha fallado en todos. Usted coge la electricidad, un problema desde que empezó y se ha ido agravando, el déficit de la parte eléctrica va aumentando cada día porque el plan de expansión que se establece y se actualiza de tiempo en tiempo para el sistema eléctrico, que todos los gobiernos que llegan tienen que hacer las inversiones que están planificadas, porque la población sigue creciendo, el desarrollo del país sigue aumentando, hay más demanda de energía y por lo tanto si usted no hace la inversión, llega un momento en que la demanda es mucho mayor que la oferta y se produce lo que lamentablemente ocurrió aquí en dos ocasiones muy cercanas, un blackout nacional que dejó incluso el aeropuerto sin energía y que se supo en el mundo entero, porque esas son cosas que se conocen en el mundo entero. Cuando se toca una institución como el aeropuerto de un país, bueno, eso se conoce a nivel mundial inmediatamente. Así es. Muy Rápido, lamentable. Vuela rápido. Sí. En el caso de la agropecuaria no es una excepción del fracaso de este gobierno, es un fracaso porque es un gobierno que desde sus inicios implementó una política de importaciones de productos agropecuarios en lugar de apoyar la producción nacional. Empezó con la pandemia, que
de que no era una crisis alimentaria la pandemia, era una crisis sanitaria. Así es. Sin embargo, inmediatamente tiraron una ley de tasa cero para que 67 productos alimenticios entraran sin pagar aranceles al país. Y eso lo que hizo fue incrementar los precios. Y a los productores que le produjo, bueno, que al cerrarse muchos canales de comercialización por la pandemia, el turismo se cerró prácticamente, los hoteles, etcétera, etcétera. Entonces era todo lo contrario. Había excedente de producción en diferentes rubros y los productores perdieron muchísimo dinero. Y le trajeron cosas, importaciones, hasta en pollo, que aquí somos autosuficientes, desde Brasil, que tiene cierto problema con los pollos, con ciertas enfermedades. Le trajeron pollo desde Brasil. Aquí tradicionalmente se trae pollo de Estados Unidos. Pero para mencionarle un rubro, por ejemplo, los vegetales de Constanza, se trajeron muchísimos rubros de vegetales cuando aquí sobra. Cuando aquí sobra. Sí. Bueno, vi incluso un productor de zanahoria que, oye, le pasó el tractor por encima a la zanahoria. Uno no. Por lo menos recuerdo uno. Cientos de productores en el Valle de Constanza le pasaron los tractores a la cosecha, porque por las importaciones agropecuarias sus productos no tenían mercado. Fíjense que lo que pasa, todos los gobiernos tienen que proteger su producción agropecuaria nacional, porque de ahí es que se producen los alimentos que nos comemos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no hay producción nacional y hay que importar todo, los productos suben de precio. Así es. Entonces, ¿cómo a nivel macro, cómo medimos la gestión de este gobierno en el sector agropecuario? Que es un rotundo fracaso, como dije. Bueno, en lo que es la canasta básica alimentaria. Bueno. Oye, la población tiene una indignación con lo que es el costo de los alimentos, que vamos a decir, en un vaso lleno de agua que con una gota se derrama. Este es un país que está en ebullición prácticamente. Y yo no sé cómo las autoridades no se dan cuenta. Digo que no se dan cuenta porque ahora se destapan con una reforma fiscal. Porque en realidad es un gobierno que ha tomado, usted sabe que vamos como por 70 mil millones de dólares en financiamiento. Sí, así es. Entonces la gente, ya hasta la gente común y corriente pregunta, pero ¿y dónde que se ha metido ese dinero? El gobierno no tiene dinero. El gobierno, todo lo que está haciendo es para recabar dinero. Son medidas fiscales para recabar dinero. Fíjese el tema del conflicto de Estados Unidos con Irán, que seguido el presidente se destapó con una alarma innecesaria, porque los presidentes en situaciones como esa, nosotros dependemos del petróleo que viene de fuera, naturalmente, un conflicto bélico, y sobre todo ese que cerró el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasa con un 25% del petróleo del mundo. Exacto. Y evidentemente en el corto plazo se iba a producir un incremento del precio del petróleo. Pero tan pronto eso se resolviera, como se sabía que se iba a resolver, porque los Estados Unidos del principio estaban negociando con China y fue cuestión de que se reunieran el presidente de Estados Unidos y el de China, y eso volvió a la normalidad. Exacto. El precio del petróleo ahora mismo... De hecho, porque le afectaba también mucho a China. Por supuesto, no, es un asunto de geopolítica, vamos a hacer esto no es porque te convenga a ti, sino porque nos conviene a los dos, naturalmente. Y entonces... Fíjese qué medida de recaudación fiscal implementaron. Bueno, que subieron los precios de los combustibles como referencia a $110 el barril, que estuvo muy brevemente, y lo congelaron por 3 meses. ¿Por qué? Porque sabían que eso iba a bajar inmediatamente. Hoy el precio del petróleo está por debajo del umbral de los 70. Del precio de referencia del WTI, que es el que nosotros usamos, el US Texas Intermedio, está por debajo de 70 ya. Pero el precio del combustible sigue altísimo. Todo eso es recaudaciones fiscales del gobierno. Que usted agarraba antes, echaba 600 pesos de gasolina, de la mala, como le dicen, que aquí la mala y la buena igual. Hay poco control. Lamentablemente. Entonces, pero ya antes por lo menos se veía que la aguja se movía, ya no. Sí. No se mueve, se queda igualita. Oiga, un vehículo intermedio ya para llenarse son 6,000 o más, 6,000 pesos para poderse llenar y más. Sí. El intermedio, que se habla de un vehículo grande, estamos hablando de, ya usted sabe, de 10,000 pesos por lo menos. Entonces fíjese, ¿cómo se refleja el desastre de la agropecuaria? Bueno, la canasta básica es lo principal.
¿Usted sabe en cuánto estaba la canasta básica cuando este gobierno asumió el poder? Recuerdo que andaba... Usted sabe que se divide, el Banco Central lo divide en 5 quintiles, en función del nivel de ingreso de la población. El primer quintil, que es el que a mí me gusta referirme siempre, porque es el quintil de la clase media hacia abajo y de lo más vulnerable. Entonces usted tiene un quintil nacional y tiene un quinto quintil que es de lo que más pueden. Sí, exacto. El nacional estaba más o menos en $36,000. Pesos dominicanos. Peso dominicano. Ya está en el orden de 49,000, llegando a 50. El nacional. Ese para mí no es el más relevante, porque clase media hacia arriba y pudientes, aunque le suban el precio del alimento, pueden comer. Lo que preocupa. Precariamente, pero pueden comer. Pueden comer. La clase media ya, este gobierno está llevando el país a que hay dos clases, una de arriba y una abajo. Exacto. Porque la clase media está prácticamente desapareciendo. Y cada día los pobres más hundidos hacia abajo. Oiga, la canasta básica del primer quintil estaba en 21,000 pesos, redondeándolo, cuando este gobierno asumió. Ya está en 29,000 pesos. Ha subido 8,000 pesos. Sí. Un 37% de incremento. Por el contrario, el nivel de incremento de los salarios. El salario mínimo, aquí se habla, bueno, que algunas empresas pagan 20,000, 22,000, 23,000, 18,000, pero la mayoría de la gente gana menos de 15,000 pesos. Déjeme decirle, yo puedo decirle que en los hospitales, por ejemplo, esos que bien se fajan a buscar la basura prácticamente de los hospitales. Sí. O sea, a recoger la basura, a mantenerlo limpio. Sí. Conserje, ese tipo de... Señores, lo que están ganando son 12,000 pesos y 15,000 pesos. Así mismo es. ¿Y cómo pueden vivir, mantener una casa? No pueden. Nosotros hicimos un análisis. Mire, en realidad, si asumimos, siendo benevolentes, de la clase más vulnerable, un salario promedio de 15,000 pesos, que no llega. Que no da. No llega a 15,000 pesos. No. Pero entonces 15,000 pesos apenas alcanza para el primer quintil, que son las necesidades de los más vulnerables, apenas alcanza para un 52%. Es decir, que la realidad de los hechos es que aquí la clase pobre y más necesitada está pasando hambre. Eso es. Sí. Aquí esa clase está haciendo 2 y hasta una comida al día. Y mal comido. Y muchos comiendo. que tienen, muchas madres que tienen que ver acotarse a sus hijos con hambre porque no han encontrado que darle de comer. Y entonces usted oye los discursos de este gobierno y usted dice, no, pero estamos boyando. Siempre son discursos de fantasías que parece como alguien que vive fuera del país. Señores, mire, en lo que yo tengo de vida, ya de adulto, he visto pasar muchos gobiernos y he estado vinculado siempre al asunto estatal. Y la verdad es que yo nunca en mi vida había visto un gobierno peor que el que tenemos ahora. Y no es una crítica, yo no quisiera decir lo contrario, pero la población en sentido general ya siente eso. Usted sabe que cuando hay dificultades en el país, la clase que primero lo siente son los más vulnerables, como es natural. Eso es igual cuando llegan tormentas, cuando siempre los más vulnerables son los que sienten el peso. Las reformas fiscales, quien la paga son los más pobres. Así es. ¿Por qué? Porque los empresarios, aunque protestan y luchan para que no se haga, ellos transfieren sus costos al precio de lo que hacen, de lo que producen. O sea que ¿Quién termina pagándolo? Nosotros. El que no tiene ningún medio de producción, lo que hace es que compra y consume, que nada más tiene su salario para comprar. Ese es el que paga todo. El que vive, pero, el que trabaja para comer día a día. Pero lo que le iba a decir, que la situación está tan complicada que ya el propio sector empresarial se ha dado cuenta que no puede seguir cargando la población con incremento de precios. Y ya hay una alta preocupación, no solamente de lo vulnerable. La clase media hace tiempo que entró en pánico, pero ya clase media hacia arriba y los empresarios están preocupados de lo que está pasando. Porque no sé si podemos seguir, porque quisiera hablar del tema económico. No, claro que sí. Pero don Héctor, pero primero yo quiero hacerle una pregunta. Sí, ¿Por qué la producción local no ha podido avanzar? Que eso es lo que uno se pregunta. Le voy a decir 2 o 3 puntos, porque la verdad es que la agropecuaria es demasiado amplia.
pero se lo puedo resumir muy fácil. Okay. Lo primero es la implementación de la política de importaciones agropecuarias. Ajá. El peor daño que se le puede hacer a la producción nacional es usted traerle productos importados. Porque como le decía, nosotros, por ejemplo, en la agropecuaria, casi en sentido general, por ejemplo, pollo, arroz, habichuela, etcétera, somos una especie de ensambladores. ¿Por qué somos ensambladores? Porque aquí no producimos ninguno de los insumos que se usan para la producción, vienen del exterior. Por lo tanto, cuando suben los agroquímicos, cuando sube el petróleo, cuando sube cualquier, los medicamentos veterinarios para la parte pecuaria, cuando eso sube, se refleja en el costo de producción. Entonces, casi nunca hay un incremento de los precios asociado con el incremento de los costos de producción. Cuando los gobiernos del presidente Leonel Fernández, en los rubros principales, principalmente arroz, habichuelas y esas cosas, se estableció lo que fue el Programa Nacional de Pignoración, donde se establecía una banda de precios para comprarle al productor, que incluía una rentabilidad básica, por lo tanto el productor siempre tenía ganancia. Se incluía una ganancia para el comercializador de los productos intermediario, y también iba a tener sus ganancias. Iban a tener sus ganancias y un margen de para lo que distribuían finalmente. Entonces la población recibía un precio estable, además de que se apoyaban los productores nacionales. Ok, ya le dije una cosa, la política de importaciones que no se han parado, siguen en rubros donde somos autosuficientes y le hacen daño a la producción nacional. Porque no somos competitivos con el exterior generalmente. Porque en el exterior, por ejemplo, el arroz de Estados Unidos es un arroz súper subsidiado por los americanos. Sí, exacto. A pesar de los acuerdos de la OMC y todo eso, los países buscan la manera, los que tienen la posibilidad, como Estados Unidos. El arroz americano está subsidiado por 3 vías diferentes. Es decir, que ellos nada más ganan los productores y pueden vender a precios que no competimos nosotros con ellos. Entonces tiene que haber una protección del Estado para que los productores no quiebren. Si quiebran los productores, ¿cuáles son los primeros que quiebran? Ahí se aplica la misma ley de los más vulnerables. Exacto. Los más chiquitos son los primeros que se van, que son la mayoría. Bueno, importación agropecuaria. Este gobierno, cuando asumió el poder, lo primero que hizo fue cancelar más de 1,000 técnicos agropecuarios calificados en diferentes renglones. Eso tuvo un impacto en que aquí prácticamente no hay extensión agropecuaria hacia los productores. Esos técnicos extensionistas son los que llevan la capacitación, la información, la orientación a los productores nacionales. Eso prácticamente no existe. Para decirle una cosa simple, eso tuvo un impacto también en lo que son los controles fitosanitarios en puertos, aeropuertos y fronteras, que es una cosa vital para mantener la salud del sector agropecuario. Aquí han entrado muchísimas enfermedades que han hecho unos daños extraordinarios y no hay control. Mire, entró la peste porcina africana. Se manejó mal una industria extraordinariamente exitosa que teníamos, ya se ha reducido como a un 25% y todo el resto ya hay que traerlo. O sea, para que usted tenga una idea, las importaciones de carne de cerdo aquí eran de orden de 30,000 toneladas métricas, que era para cubrir más o menos un 18 a 20% del faltante nacional, tanto del consumo directo como de las embutidoras. Pero por la PPA, que ya eso invadió el país. Eso se ha reducido a que ahora las importaciones de carne de cerdo, en vez de 30,000 toneladas, están sobre alrededor de 120,000 toneladas. O sea, se está trayendo casi toda la carne de cerdo. Oiga, entró la PPA, entró el TRIPS en la habichuela de San Juan, que de 500,000 quintales que se producían el año pasado, se produjeron apenas 60,000 quintales. Wow. La producción de ajo de Constanza, que más o menos era de 200, 250,000 quintales, apenas fueron 45,000 quintales el año pasado. La producción de guineo apareció, se introdujo un ácaro, el ácaro bronceado del banano, que lo escondieron, como hicieron con la peste porcina africana, que tuvieron que venir los americanos a notificarla y a denunciarla, porque lo escondían las autoridades. Oiga, la escondieron hasta que se invadió el país y acabó con esa industria, que ya, según los expertos internacionales, lo que valdría la pena es la erradicación total, para entonces empezar ya con control, una repoblación. Oiga,
Denunciamos hace mucho tiempo, nosotros en Fuerza del Pueblo, cada vez que hay un tema que afecta a los productores, llamamos la atención al gobierno, hacemos ruedas de prensa, lo denunciamos, pero es un gobierno sordo, no escucha. No escucha a los que saben, a los técnicos que saben de ese aspecto. Hace un tiempo apareció en el este un caracol, que es el caracol gigante africano, que es un caracol que el nombre científico es la chasatina futica. Ese es un caracol, mire, que se come, la literatura dicen como 200 especies vegetales, pero no es así. Eso se come todo lo que encuentre. Cuando no haya que comer, come todo. Lo denunciamos para que se tomaran los controles. Esos fueron de los técnicos que cancelaron. Eso apareció en el 2015. Mírenlo ahí. Bueno, mírenlo ahí, excelente. Ese es el hombre. Pero esa persona que lo tiene en la mano está corriendo un gran riesgo. Ay, sí. Porque la baba de ese caracol tiene muchísimas bacterias y parásitos. Wow. Es transmisor de un parásito que produce hasta la meningitis en las personas. Entonces él no se da cuenta, eso hay que manejarlo con guantes y eso. Bueno, pero lo que le quiero decir, ese caracol no le pusieron la atención. Y del este de los campos de gol, usted sabe dónde apareció y está lleno ya. En Baní. En Baní. En Baní. Del este a Baní, del este al sur. Ya usted puede saber lo que hay intermedio de Baní a los campos de gol. Y lo que puede pasar con ese caracol cuando coja el Cibao, la mayor zona productiva del país. Les sigo diciendo por qué los productores nacionales están así. Mire, este gobierno prácticamente no le paga a los productores. Fuerte eso. A los de habichuelas le debe como 200 millones, que no se lo paga. A los cebolleros le debe como 200 millones, que no se lo paga. Oiga, a los de ajo le debe cerca de 200 millones. Mi próxima pregunta. A los preparadores de tierra de San Juan le debe como 100 millones. Ese operativo de preparación de tierra de San Juan para la siembra de habichuelas, todos los gobiernos desde Balaguer se le da gratuitamente. Sí, sí. Y se hace en una época que la habichuela se siembre en ciclo que no le afecte la moca blanca. La moca blanca es una moquita que acaba con la habichuela si usted la siembra en una época que coincide con el ciclo de ella. Entonces este gobierno empezó a hacer los preparativos de tierra tardío. Y la habichuela se venía a sembrar cuando no valía la pena ni sembrarla porque le iba a atacar la moquita blanca. Y en adición a eso, se introduce el trips de la habichuela, una arañuela que se come las flores y la producción se cae. La mosquita blanca. Esa es la mosquita blanca. Oye, pero tenemos un equipo un director aquí, excelente, ese número uno. No, pero yo lo felicito a esas personas porque la verdad van a pensar que fui yo que traje la imagen. No fui yo. Hay que darle el crédito a él. Ese director es excelente. Oiga, ¿entendió la situación? Claro. Entonces, oiga, el arroz, por ejemplo, que es autosuficiente, el gobierno iba a entrar en desgrabación total el Derek Kafta. El Derek Kafta. Oiga bien. Y tiró un decreto que desde el punto de vista del Derek Kafta no es correcto, es ilegal, porque un decreto usted no lo puede tirar por encima de un tratado internacional. Es multilateral como es el Derek Kafta. Bueno, pero él lo tiró. Y puso lo que siempre estábamos luchando con los americanos por conseguir, que era que las importaciones de arroz se limitaran a una cuota fija de 23.300 toneladas, que eso es la última cuota libre de arancel bajo el Tratado de Erecasta. De ahí para allá se suponía que podía entrar todo el arroz que quisiera. Esa cuota se le dio a Estados Unidos. Pero tan pronto estableció este decreto, importaron 4.7 millones de quintales de arroz. Fuerte. Pero lo peor de todo es que así como ocurre en eso, en el caso del arroz, en muchísimos rubros el gobierno vive dando cifras, informaciones. Yo no sé si es que se la pasan. Se la pasan, tiene que ser. Lamentablemente. Lo mismo ocurre con el Banco Central, con los crecimientos del sector agropecuario, que en muchas ocasiones yo digo, pero ¿cómo es que creció de que 5%? Entonces digo, yo creo en la información del Banco Central, pero lamentablemente el Banco Central lo alimentan los ministros. Así es. Son los que le pasan las informaciones. Me gustaría saber breve su opinión sobre el descontrol de precios. Breve, que casi estamos... Bueno, el tiempo ese no fue. Usted sabe que según los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio, hace mucho que el control de precios desapareció por un acuerdo mundial. Pero los gobiernos tienen la manera administrativamente
de mantener un control de los precios. Durante esta gestión de gobierno no ha habido ningún tipo de acción que vaya dirigida a controlar los precios. No digo controlar los precios para evitar que una gente gane haciendo su negocio, no, para que se establezcan márgenes razonables, como dije, como bajo lo que es el programa de pignoración, donde todo lo que interviene en la cadena de un producto, desde los productos agroquímicos, lo que siembran, lo que cosechan, lo que comercializan, lo que venden al final, todo el mundo gane, pero que haya una protección para el consumidor. Realmente no hay protección. No. Usted va a los supermercados, las madres van a los supermercados y se encuentran con sorpresa todos los días. Entonces, mire, por eso cuando en el segmento previo ustedes también hablaron de la reunión de ministros, donde se estaban planificando lo que iba para cada cosa, las inversiones. Oye, este gobierno no ha cumplido nunca con nada de eso. Aquí el nivel de inversiones del país ha estado por debajo de las cifras históricas, de un 4% del PIB. Entonces eso, si usted no invierte en las obras de infraestructura, lamentablemente la economía no va a crecer. Entonces, ¿qué? Yo quiero dar ya estamos terminando. Sí, ya bueno, terminamos. No, pero déjenme dar por lo menos un mensajito final. Mire, no, pero claro que mire, sí, don Héctor. Aunque vamos a tener que traerlo otra vez, porque claro, hay temas que se nos quedaron ahí. No, se quedan la mayoría de los temas del sector y de la economía. Así es. Mire, en realidad el país va muy mal. El país lleva en un derrotero que no sé cómo este gobierno va a terminar. Porque estamos teniendo ahora mismo un estancamiento económico, del crecimiento económico. Lo tuvimos el año pasado, aunque el presidente dijo en su discurso que tuvimos un majestuoso crecimiento, pero, sí. Pero ¿qué crecimiento si usted el año anterior creció 4.7 y ahora apenas creció 2%? O sea, usted tuvo un descrecimiento relativo. Pero aparte de eso, la inflación este año ha sido increíble, sobre 5%, por encima de las metas del Banco Central. Entonces, mire, lo importante es que el país cuenta ahora mismo con un partido organizado, un partido que ha estudiado todos los estamentos de la sociedad y que está listo para gobernar a partir de 2028. Y sobre todo con la esperanza de que venga a gobernar un hombre de la estatura, de la capacidad, de la experiencia, de manejo de crisis, de relaciones internacionales, un hombre con quien se puede conversar, un hombre con empatía, como el doctor Leonel Fernández, para que los productores nacionales puedan volver a producir con rentabilidad y se proteja eso de tal importación y que se reintegren los técnicos agropecuarios y sobre todo para que el pueblo dominicano pueda descansar y pueda comer comida más o menos estable y que tenga un nivel de ingreso que le permita cubrir por lo menos lo que es la canasta básica familiar.